En nuestros días, es común que escuchemos, sobre todo en redes sociales y YouTube, términos como woke y wokismo, términos que aluden a alguien despierto, a personas despiertas. Pero, ¿sabías que existe una relación entre el surgimiento de este movimiento y las estrategias publicitarias de inicios de este siglo por parte de las grandes marcas comerciales, en las cuales se utilizaron términos ligados a la rebeldía como una forma de aumentar las ventas de sus productos? En efecto, de acuerdo a Joseph Heath y Andrew Potter, existe una relación entre las estrategias publicitarias de las grandes marcas comerciales y el llamado movimiento woke, relación que puede rastrearse por lo menos desde la década de los 90 del siglo pasado. En el video de hoy, el bonobo nos explica cómo es que se dio esta correspondencia. ¿Nos acompañas? Situémonos en septiembre del año 2003. En esta fecha se lanzaron los tenis deportivos modelo Black Spot de la marca Adbusters. La campaña publicitaria alrededor de ellos los calificó como subversivos, entre comillas. A partir de ese momento, el capitalismo inauguró una nueva estrategia publicitaria, basada en la oposición cultura tradicional, cultura alternativa, dando nacimiento al concepto de rebeldía cultural, entre comillas, que reflejó no solo una nueva estrategia y colaboración capitalista, sino además una nueva estrategia, también capitalista. Con esta campaña, Adbusters se convirtió en pionera de un nuevo movimiento contracultural que se apoyaba en toda una filosofía llena de mentiras, basada en propaganda y publicidad, lo que le permitió conformar una ideología en la cual la cultura era algo que podía venderse dentro del sistema capitalista, gracias a los eslogans que fomentaban la idea de revolución y levantamiento político radical, algo muy ad hoc para nuestros tiempos postmodernos. La campaña publicitaria de Adbusters ya contaba con ciertos antecedentes desde 1999, cuando su director, Cally Lasn, llegó a afirmar que la nueva estrategia publicitaria de revolución y levantamiento político radical sería el equivalente a los derechos civiles de la década de los 60 del siglo pasado, el feminismo de los años 70 y la protección medioambiental de los 80. Es decir, desde su origen nunca hubo ninguna rebelión real que vender. Jamás existió ninguna doctrina revolucionaria. Más bien, lo que la publicidad basada en proclamas revolucionarias y de levantamiento político radical reutilizó desde finales de los 90 y principios de los 2000 fue la antigua versión de la teoría contracultural que la izquierda había defendido desde los años 70 del siglo pasado, que no era revolucionaria y sí uno de los grandes motores del capitalismo consumista. Lo que en realidad ofreció Adbusters fue el verdadero espíritu capitalista, en el cual el eslogan rebelde y antisistema fue una estrategia de marketing cuyo fin fue posicionarse mejor dentro del mercado de consumo en el cual competía. Y así como pasó con Adbusters, muchas marcas se adscribieron en la inclusión y la diversidad rebelde y contestataria, antisistema y ética. Esto, por sí mismo, no es ni revolucionario ni significa ninguna amenaza para el capitalismo. Más bien es una manera estratégica de ofrecer mercancías a un precio más elevado y con una mayor rentabilidad. Y allí tenemos los ejemplos recientes de BMW, Uber, Walmart, Converse, Adidas, Puma, Doritos, Cosmopolitan,
Elle, Vogue o Playboy, por mencionar solo algunas marcas de un largo etcétera, todas apoyando la ruptura de estereotipos hegemónicos entre comillas y al colectivo LGBTQ+. Estos aparentes revolucionarios culturales capitalistas tienen una larga historia que data de por lo menos los años 60 del siglo pasado, época en la cual se comenzó a experimentar con estas estrategias de marketing publicitario, aprovechando que las protestas hippies se hacían manifestando su rechazo al consumismo mediante collares, sandalias, suecos y automóviles Volkswagen Beetle. Para la década de los 80s, cuando esta generación rondaba entre los 40 a 45 años de edad, estas personas pasaron de ser hippies a ser yuppies. Y nada mejor para un yuppie que pasar del Volkswagen Beetle al monovolumen Ford Explorer. Porque, en el fondo, la ideología hippie y la yuppie son exactamente lo mismo. En realidad, nunca hubo ninguna confrontación contracultural en los años 60 que contrapusiera a la contracultura y a la ideología capitalista. Jamás hubo un enfrentamiento entre los valores contraculturales y las necesidades operativas del capitalismo. La contracultura siempre ha tenido un espíritu empresarial. Los hippies de los años 60 compraban Volkswagen Beetle para mostrar su rechazo a la sociedad de masas y de consumo. Esto fue el resultado de la estrategia de marketing de la marca, la cual abordó a los potenciales compradores con una sencilla pregunta. ¿Quieres demostrarle a los demás que no eres parte del sistema? Compra nuestro coche. Cuando los hippies se hicieron mayores y tuvieron hijos, el Beetle les quedó chico, pero como seguían siendo antisistema, no estaban dispuestos a comprarse una camioneta familiar como la de sus padres. Tenían hijos, pero seguían siendo inconformistas. El Ford Explorer apareció justo con una estrategia de marketing ad hoc, manejando una imagen de rebeldía chic que los hippies buscaban. ¿Cuál fue el rasgo comercial más importante de este vehículo? Su versatilidad todoterreno. Este rasgo encajó a la perfección con el ideario capitalista de esa generación. El sistema nos obliga a avanzar en línea recta, pero el rebelde no puede someterse a este dictamen. Necesita de su libertad. Tiene que saber que, en cualquier momento, puede desviarse y seguir su propio camino. Y para ello, el Ford Explorer es lo indicado. Como se observa, se trata de un mensaje claro, breve y contundente. Yo no soy un fracasado con hijos, no soy un ruco, mi vida es una aventura. De ahí el porqué marcas de ropa, cigarros, licores, etc., siguieron por esta misma senda publicitaria. Y si a los baby boomers les obsesionaron los carros, a la generación X les fascinó el calzado y su diversidad de estéticas. Punk, rock, metal, grunge, skate, trash, etc. Botas militares, darks, tenis Converse, Vans, Nike, Adidas. Todas estas estéticas obedeciendo al mismo principio de marketing que construye una sola imagen. La del chico rebelde, malo, la de la chica inconforme y contestataria. Lo cual no deja de ser irónico cuando observamos que en muchas protestas sociales en contra del capitalismo, los manifestantes calzan todas estas marcas de tenis y de ropa. La lógica del mercado es muy clara. El inconformismo juvenil genera dinero. La rebeldía vende al constituir un mercado potencial para todos aquellos objetos ofrecidos como alternativos al sistema capitalista. Se trata pues de una lógica capitalista donde la transgresión vende, y esto se puede ilustrar muy bien con la película The Matrix. De esta peli se puede resaltar una escena en particular, aquella en donde el personaje principal, Neo, ve en la espalda de una chica un tatuaje de un conejo blanco, en referencia directa al cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas.
Y cuando Neo le da a su comprador el programa pirata, saca este de un libro cuyo título es Simulacra and Simulation, o Cultura y Simulacro en español, de Jean Baudrillard. El argumento de la película es sencillo, pero poderoso. Vivimos en un mundo complejo que es, en el fondo, una gran ilusión. Este mundo nos tiene atrapados gracias a unas máquinas que nos convencen durante toda nuestra vida de que vivimos e interactuamos en un mundo físico. A este complejo mecánico se le conoce como la Matrix. La Matrix es una metáfora de una idea política que se puede rastrear en los años 60, en el pensamiento de Guy Ernest Debord, filósofo, escritor y cineasta francés, maestro de Baudrillard, quien en su obra La Sociedad del Espectáculo sostiene que el mundo en el que vivimos no es real, que el capitalismo consumista fagocita toda experiencia humana auténtica y la transforma en una mercancía, para luego revendérnosla mediante la publicidad y los medios de comunicación, con lo cual la experiencia humana queda reducida a un mero espectáculo, constituido por un sistema de símbolos y representaciones regidos por su propia lógica interna. Para Debord, vivimos en un mundo de ideología total, en el cual nos encontramos alienados de nuestra verdadera naturaleza, y donde el espectáculo es un sueño necesario, una pesadilla moderna, prisionera de sí misma, que manifiesta su deseo de dormir. En este mundo de ensoñaciones, la igualdad y la abolición de las clases sociales son temas ya pasados de moda. En esta nueva sociedad del espectáculo, el nuevo revolucionario, el despierto, el woke, busca la conciencia del deseo y el deseo de la conciencia. Busca el placer por encima de las necesidades que el sistema le impone. Busca despertar de la pesadilla del espectáculo, o, en términos de The Matrix, busca tomar la píldora roja. Para este woke, su activismo y rebeldía no se preocupan por detalles nimios de la Matrix. No importa quién sea rico o pobre, quién tiene o no tiene derecho al voto, quién tiene o no un mayor acceso a empleos y oportunidades, porque todo eso no es más que una ilusión efímera. Y si las mercancías son imágenes, ¿a quién le interesa que algunos tengan más y otros menos? Lo que importa es reconocer que toda sociedad y toda cultura son una pesadilla que debemos rechazar completamente. Estas ideas no son originales de Debord. De hecho, son ideas muy antiguas que podemos encontrar en La República de Platón, en su famoso mito de la caverna, el cual fue retomado y reinterpretado posteriormente por el judeocristianismo para explicar la idea de que el reino de Dios no es de este mundo, tal y como el prisionero de Platón que regresa a la cueva. La idea de que vivimos en un mundo ilusorio no es ni de lejos nueva ni propia de nuestra época. Lo que sí ha cambiado es la mentalidad popular en el momento de enfrentar tal engaño. Para Platón, la liberación implicaba décadas de estudio y reflexión. Para el cristianismo, la muerte era la vía al verdadero mundo interno. Para la posmodernidad líquida, basta con que una ligera disonancia cognitiva sea vista e interpretada como una señal de que algo no funciona en este mundo. Y tal disonancia la puede producir una obra de arte, una protesta o una prenda de ropa. Y justo aquí es de donde viene la estrategia de marketing de rebeldía y contracultura de las marcas comerciales. Desde esta lógica, no vale la pena hacer activismo político tradicional. Es inútil buscar reformar a las instituciones políticas de la Matrix. Lo que hay que hacer es despertar a las personas, desenchufarlas, liberarlas de la tiranía del espectáculo mediante disonancias cognitivas, a través de actos simbólicos de resistencia. Sugerir que en el mundo hay cosas que no funcionan mediante las estrategias publicitarias y de marketing de las marcas comerciales. Si entonces la cultura no es sino ideología,
La única manera de liberarse y liberar a los demás es resistirse a la cultura en su totalidad, ser contracultural. En The Matrix, los habitantes de Sion no son sino la versión actual, woke, del rebelde contracultural hippie de los años 60. Son los despiertos, los que se han liberado de la tiranía de las máquinas, cuyo enemigo es todo aquel que se niegue a despertar e insista en someterse a la cultura, es decir, a la ideología del sistema capitalista tradicional. Esto lo resume perfectamente Morpheus cuando dice: la Matrix es un sistema, Neo, y ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás dentro y echas un vistazo a tu alrededor, ¿qué ves? Empresarios, profesores, abogados, carpinteros. Justo las personas cuyas mentes queremos salvar. Pero hasta que lo consigamos, siguen formando parte del sistema y por eso son el enemigo. Tienes que entender que la mayor parte de esta gente no está preparada para que la desenchufemos. Y si muchos de ellos están tan acostumbrados, son tan patéticamente dependientes del sistema que lucharán por defenderlo. En la década de los 60, los hippies buscaron ir contra el sistema, renunciando al materialismo. Buscaron la utopía de crear un nuevo mundo a partir de la libertad individual. 70 años después, en pleno 2023, el sistema no ha cambiado mucho que digamos. El capitalismo consumista no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido bajo la forma del neoliberalismo. Después de décadas de rebeldía antisistema, nada ha cambiado, porque la teoría social en la que se sustenta la llamada contracultura woke es, en el fondo, una falsedad, porque ni vivimos en la Matrix ni en el espectáculo. Y porque nuestro mundo posmoderno es más vulgar que eso, y consiste en miles de millones de seres humanos, cada uno poseedor de su propia idea de lo que es el bien, buscando cooperar con más o menos éxito. No hay un único sistema integral que lo abarque todo. No se puede boicotear ni a la cultura ni al sistema porque ninguno de los dos existe como un hecho aislado y homogéneo. Lo que existe es una mezcla de instituciones sociales agrupadas provisionalmente, que distribuyen las pocas ventajas y las muchas desventajas de la cooperación social, de manera justa e injusta. En este mundo complejo, la rebeldía cultural es infructuosa y contraproducente, al malgastar energías en iniciativas que no mejoran la vida de las personas y fomentan el desprecio social hacia los falsos cambios cualitativos. Para esta teoría contracultural woke, el sistema se organiza sobre la base de la represión de los individuos. Para controlarlos, el sistema les infunde necesidades y deseos creados, manufacturados, prefabricados, tal y como lo saben muy bien los agentes de ventas de cualquier empresa. Estas necesidades y deseos se satisfacen solo dentro de la estructura, la cual impone un orden a expensas de nuestra desgracia, nuestra desdicha, alienación y neurosis social. La solución woke reside en recuperar nuestra capacidad de sentir placer, bajo la forma de un hedonismo superfluo y espontáneo, asumiendo que el placer humano es, por naturaleza, anárquico, indisciplinado y salvaje. Tal recuperación se hace satisfaciendo las muchas perversiones, acudiendo al teatro alternativo y el performance contestatario, las modernas drogas y cualquier otro medio que nos ponga las pilas. Para la contracultura woke, la diversión, el ocio y lo lúdico es en sí mismo un acto transgresor por excelencia, donde el hedonismo es visto como doctrina revolucionaria. No nos extrañe entonces que justo esta pseudo-rebeldía contracultural haya servido precisamente para consolidar al capitalismo consumista y neoliberal. La contracultura woke no ha entendido que no ha ni transgredido ni socavado ningún sistema. Su hedonismo, egocentrismo y narcisismo generalizado ha entorpecido el trabajo de los movimientos sociales y ha invisibilizado, para usar un término posmo, los trabajos y sacrificios realizados en el nombre de la justicia social. Lo que debe hacer la izquierda progresista es diferenciar su interés por los problemas sociales, abanderándolo,
de su teoría de la contracultura, la cual debe abandonar. La justicia social es el resultado de reformas sistemáticas hechas dentro del sistema. Estas mejoras no han desenchufado a las personas de la red de ilusiones que rigen sus vidas. Las mejoras son el resultado de complejos procesos políticos democráticos cuya base es el debate, la investigación, la coalición y las reformas legislativas, cosas que en el fondo los wokes se niegan a aceptar con su práctica de la censura o cultura de la cancelación. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.